Hola, buenos días amigos de Cambios Profundos, el devocional. Y bueno, hoy es lunes 19 de agosto, 11 en punto de la mañana y ya estamos en la semana 34 desde que empezamos el reto. Y bueno, yo quiero felicitarte y que nos demos mucho ánimo para seguir juntos. Estamos a 4 meses de acabar este año, de acabar este reto. Entonces, mucho ánimo. Hasta aquí hemos llegado y pues esto se pone cada día mejor, yo diría. Y hoy vamos a tener un tema que me encanta, el temor al hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú en esta área? ¿Has podido identificar esta semana pasada que estuvimos, Tranchini nos estuvo llevando a ver dentro de la sección ídolos del corazón, los ídolos, el temor particularmente al hombre? Y sí, realmente este temor ocupa muchas veces el lugar que solamente tiene que tener Dios, ¿no? Y bueno, hoy ese va a ser el tema y el versículo que yo te animo a memorizar para pues fijar bien este tema en el corazón y relacionarlo es Proverbios 29-25 que dice, el temor al hombre es una trampa, pero el que confía en el Señor será exaltado. El temor al hombre es una trampa y la palabra trampa en el vocablo original, en otras traducciones dice lazo y se refiere a las trampas que los cazadores utilizan para atrapar animales o aves. ¿Qué tal tú puedes ver en tu vida que has caído o actualmente estás en esta trampa y esta trampa te ha agarrado, te ha atrapado y te impide vivir la libertad, te ha restado la libertad que Cristo nos da y que ganó a través de un sacrificio muy grande? Pues bueno, hoy estaremos hablando de esta trampa, cómo es, que nos quita, que nos resta y cómo no caer en ella o cómo salir de ella. Y bueno, ¿qué les parece si oramos para empezar? Y Señor, pues aquí estamos delante de ti. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Gracias porque hemos caminado juntos 34 semanas. Nos has ayudado a perseverar. Señor, tú dispón nuestro corazón, hazlo tierra fértil, Padre. Tú añade bendición a la lectura de tu palabra que tenemos esta mañana. Y ayúdanos, Señor, a través de esta exposición y de lo que has estado haciendo, vivir esa libertad que tú con gran precio pagaste, Padre. Bendícenos y permite que sigamos yendo hacia adelante en este reto. En el nombre de Jesús, amén. Pues muy bien, vamos empezando. Entonces ya sabes, versículo a memorizar es Proverbios 29-25 y pues muchas gracias a nuestros amigos que se están conectando esta mañana y empecemos por entender qué es el temor al hombre. Vamos definiendo y aclarando las ideas. El temor al hombre es cuando me preocupa más lo que la gente piensa de mí que lo que piensa Dios de mí. Así de sencillo. ¿Cómo te ves tú en esta área? ¿Eres consciente? ¿Te preocupa más lo que las personas a tu alrededor piensan de ti que lo que Dios piensa de ti? Esa sería la pregunta a contestar. Y nosotros hemos utilizado mucho a través de este año el pasaje de Mateo 6 y vemos cómo Jesús en Mateo 6:1 hace una advertencia muy clara a todos nosotros. Dice, cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Obviamente cuando tú haces las cosas, aun las cosas de Dios solo para que la gente nos vea, es que tu temor, ¿no? La opinión que más te importa es la de las personas, no la de Dios. Me importa más lo que piensan los demás de mí que lo que piensa Dios de mí. Y aquí lo dice Jesús muy claro, cuidado, ¿no? Hay una advertencia con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Y dice, y si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Dios no puede ser burlado ni puedo yo engañarlo. Y aquí habla de diferentes aspectos, ¿no? De cuando demos una ayuda económica, que yo no lo haga para que la gente me alabe, que cuando yo ore, que no lo haga delante de los demás,
únicamente para que los demás me vean. Igual habla del ayuno, ¿no? Que todo sea hecho delante de Dios y buscando la aprobación de Dios, la opinión de Dios, no la de los hombres. Aunque nuestra carne siempre nos va a estar jalando a querer buscar la aprobación de los hombres. Y ahí es donde tenemos que estar muy conscientes y muy alertas, ¿no? Porque es una línea muy delgada que a veces cruzamos sin darnos cuenta. Y realmente nadie se salva de caer en este temor al hombre, ni los más consagrados. Nosotros aquí en Gálatas 2 tenemos algo que escribió el apóstol Pablo y que nos recuerda que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Si vas conmigo a Gálatas capítulo 2, vamos en el versículo 11 al 14, mira qué pasó aquí. Dice, pero esto lo escribe Pablo y escribe esto, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable. Aquí vemos cómo Pablo tiene un encuentro, una confrontación fuerte con Pedro, porque dice, me enfrenté a él cara a cara, abiertamente. Dice, pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, los que venían de parte de Jacobo venían de Israel, ¿no? Eran judíos convertidos. Comía con los no judíos, es decir, Pedro tranquilamente estaba comiendo con los gentiles, cuando antes de Cristo, digamos, esto era totalmente reprochable, ¿no? Que un judío se sentara a compartir la mesa con un gentil. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los judíos. Aquí está el buen Pedro, aún después de haber recibido el Espíritu Santo, queriendo agradar a los de la circuncisión, a los que venían de Israel. Y en su simulación participaban también los otros judíos, o sea, cómo mi comportamiento de temor al hombre arrastra a otros, ¿no? De modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Increíble, ¿no? Ese brazo derecho, ese dúo dinámico que hacían Pablo y Bernabé, que los dos tenían una gran entrega y empuje para el Señor. Aún Bernabé fue arrastrado por este temor al hombre. Pero ¿qué hace Pablo? Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? O sea, ¿por qué tú quieres alterar el evangelio, ¿no? Por temor al hombre. Imagínense a qué grado nos puede llevar el temor al hombre. Entonces, con este ejemplo, pues nos damos cuenta que nadie está exento de caer en esta red, en esta trampa. El temor al hombre es la búsqueda desesperada de la aprobación de otras personas. Y es que realmente todos tenemos una necesidad muy profunda y real de ser aprobados. El miedo al hombre a menudo puede manifestarse como presión de grupo. Y bueno, todos hemos vivido, no solamente los adolescentes viven esta presión de grupo, la verdad es que aún siendo adultos no sé si puedes darte cuenta, aún dentro de los grupos de la iglesia, aún dentro de los grupos de creyentes, podemos sentir esta presión de grupo. Bueno, vemos aquí en este capítulo de Pedro en Antioquía, cómo se sintió, primero él arrastró a otros judíos y a un Bernabé, hubo como presión de grupo de seguir el mal ejemplo, de tener todos temor al hombre, ¿no? Y no vivir la libertad que trae el evangelio. Cristo había derribado la pared de separación entre judíos y gentiles y su temor al hombre estaba levantándola de nuevo. Qué increíble, ¿no? Hasta dónde puede llevarnos este temor al hombre. Entonces, este miedo al hombre puede manifestarse como presión de grupo, deseo de aprobación o evitar conflictos y rechazo. ¿Qué tal? ¿Cuántas veces no hemos enfrentado o confrontado cosas que se deben de hablar, cosas que se debe, por ejemplo, Pablo, ¿no? Pues pudo haber tenido temor. Pedro era el que fue como del grupo íntimo de Jesús, el que trató directamente con Jesús. Y aquí
Pablo, libre del temor al hombre, aún pudo confrontar. ¿Cuántas veces nosotros, por temor al hombre, al temor a no ser aprobadas o ser rechazadas, no ponemos límites, no confrontamos cosas que se deben que hablar, cosas que se deben confrontar? Miren, de hecho tenemos otro ejemplo ahora del Antiguo Testamento. Si vas conmigo a Primera de Samuel, capítulo 15, aquí tenemos una escena realmente que se convirtió en algo dramático y de gran pérdida. Es acerca del rey Saúl. Pues Saúl, ya saben que fue ungido como rey, y Samuel fue el profeta Samuel fue el que fue enviado para ungirlo. Y ya una vez siendo rey, voy a leer salteadamente algunos versículos del capítulo 15 para que veamos qué es lo que pasa. Dice, Samuel le dijo a Saúl, dice, el Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, rey de su pueblo. Por lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene, ¿no? O sea, dado que el Señor es el que te ha ungido, te ha dado la posición de rey, pues tú debes de estar sujeto en sumisión bajo la autoridad de nuestro Dios. Y resulta que el Señor había mandado un juicio a Amalec. Dice aquí, voy a castigar a Amalec por el mal que les hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió seguir su camino. Había un juicio que había llegado el día que se iba a cumplir. Dios había mandado un juicio a Amalec, a este pueblo. Y pues bueno, parte de ese juicio es que Saúl iba a comandar un ejército donde tenían que arrasar con toda esa población. Pero nosotros conocemos la historia, esto no sucedió así. En el versículo 10, el Señor le dijo a Samuel, estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Cuando Samuel llegó a donde estaba, y pues Samuel fue mandado a hablar con Saúl, cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, le dijo, que el Señor te bendiga, ya que cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Fíjate, Saúl todavía sinceramente autoengañándose, o sea, no sé cómo a veces podemos pensar que podemos engañar al Señor. O sea, aquí le dice al profeta, le da un gran saludo, ¿no? Que el Señor te bendiga, ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Pero Samuel le respondió, entonces, ¿qué son esos balidos de ovejas y esos bramidos de vacas que llegan a mis oídos? Y Saúl le respondió, esos animales fueron traídos de Amalec. El pueblo dejó con vida las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. Fíjate, así como diciendo, no yo, ahí está como Adán, ¿no? Con Eva, la mujer que tú me diste, ¿no? El pueblo que me diste a reinar, ellos dejaron con vida las mejores ovejas y vacas. Y aquí sería, bueno, pero ¿a quién puse yo como gobernante, como rey del pueblo? ¿Quién manda, no? Como que el pueblo dejó. Más adelante, en el versículo 20, dice, yo cumplí con lo que me ordenó el Señor. Destruí a los amalecitas y como prueba he traído a Agag, su rey. Para empezar, él tenía que destruir absolutamente todo. Fue el pueblo, o sea, no yo, no soy el responsable, fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y las vacas, lo que debió de haber sido destruido primero, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Fíjense, ya desde ahí Saúl no dice mi Dios, sino dice tu Dios, el Dios de Samuel. Ya desde ahí, o sea, ¿quién estaba siendo su Dios en ese momento? Por eso el temor al hombre se convierte en un ídolo. Efectivamente, hasta en el lenguaje. O sea, en ese momento Saúl con su lenguaje, sin darse cuenta, estaba declarando, mi Dios en este momento, el que gobernó y quien me importó su opinión fue el pueblo, no el de tu Dios. Entonces, dice, Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan los holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra.
puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Entonces Saúl le respondió a Samuel: reconozco mi pecado, he faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras. Y aquí da la razón por qué faltó y desobedeció al Señor Dios. Dice, y es que tuve miedo del pueblo y cedí ante sus exigencias. Dice, yo te ruego que perdones mi pecado y que me acompañes a adorar al Señor. Pero Samuel le contestó, no te voy a acompañar a ninguna parte. Y Samuel, todavía quería, está llegando aquí una reprimenda tremenda a Saúl que incluso le costó que ya no, la línea de descendencia ya no sería él, ¿no? Sino sería quitado como rey y sería puesto David. Y él sigue pensando, acompáñame para validarme delante del pueblo. Le está diciendo, dando una noticia terrible que desobedeció al Señor, al Dios, al Creador, al que lo ungió como rey, y él sigue en su corazón pensando, yo quiero quedar bien delante de los demás. Y Samuel se dispuso a retirarse, pero Saúl lo agarró de la punta del manto para detenerlo, y el manto se desgarró. Entonces Samuel le dijo, así como este manto ha quedado desgarrado, así el Señor te ha desgarrado del reino de Israel, y se lo ha entregado a alguien mejor que tú. Y Saúl respondió, reconozco que he pecado, por eso te ruego que me honres con tu presencia delante de los ancianos del pueblo y delante de todos los israelitas, y me acompañes a adorar al Señor tu Dios. ¡Qué barbaridad! ¿Se dan cuenta cómo el temor a Dios aún no ciega? Está aquí Saúl total y absolutamente atrapado en la red de buscar la aprobación del pueblo. Le están diciendo que le van a quitar el reinado, que van a poner uno mejor. Le están dando realmente una noticia tremenda y él sigue adorando al Dios de la opinión del hombre, ¿no? Su temor al hombre. Bueno, ok, ya me quitaron todo, pero mientras acompáñame y respáldame delante del pueblo y de los ancianos. Y muchas veces nosotras estamos de la misma manera, ¿no? Podemos reconocer qué barbaridad, en esto fallé, en esto desobedecí por temor al hombre. Dios me está advirtiendo que puede haber disciplina, que puede haber consecuencias, y yo sigo queriendo que Él me respalde y cubriendo mis espaldas y ayudándome a tener una buena imagen y una buena opinión delante de los hombres, por encima de la opinión que Él tenga de mí. En pocas palabras, no me importa lo que Él opine, me importa lo que opine el hombre. Y bueno, Saúl fue llevado a desobediencia y con ello tuvo una gran pérdida. Tú puedes observar en tu vida tu temor al hombre, en qué áreas te ha llevado a desobedecer y qué pérdidas has sufrido. Sería interesante hacer este ejercicio y que si hagas notas mentales o incluso en tu tiempo con Dios, pues sí des un espacio a contestar estas preguntas, porque solamente a veces así podemos caer en cuenta y dar espacio al arrepentimiento y cambio de dirección, ¿no? El temor al hombre es el terror de no ser admirado, apreciado o tomado en cuenta. ¿Cómo te sientes en esta área? Proverbios 1.7, en contraposición a esto, Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, no el temor al hombre, no, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El temor de Dios por encima de todos los temores terrenales, porque la autoridad de Dios supera todo poder humano. Y nosotros lo decimos de dientes para afuera, pero cuando yo estoy siendo gobernada y llevada a actuar para buscar la aprobación o buscar una buena opinión de los demás, pues yo realmente estoy dándole más poder y más autoridad al hombre que a Dios, y esto, si lo pensamos, es algo absurdo, ¿no? Algo ridículo incluso si lo pensamos. Y tenemos varios ejemplos en la Escritura. Ahí tenemos a Moisés,
¿no? Cuando Dios mismo, o sea, mismo Dios le está hablando y le está dando una comisión, él empieza a poner excusas, ¿no? Yo no soy bueno para hablar, no, no tengo denuedo, soy tartamudo, lo que sea. Y el temor al hombre nos lleva a poner excusas. Y claro, ir a Faraón y confrontarlo y decirle el mensaje que era de parte de Dios, que todo el pueblo iba a salir de Egipto, pues no era cosa fácil. Pero si lo ponemos en proporción, es como si a mí aquí el presidente de la República me manda a decirle a un secretario de juzgado que tiene que hacer cierta tarea. Y yo le tengo más miedo al secretario de juzgado que al que está por encima de todos los jueces y el gobierno, que sea el presidente. Sería absurdo. Y muchas veces nuestro temor al hombre nos hace caer en estos absurdos y este temor nos lleva a poner excusas delante de Dios cuando Dios nos ha dado una comisión, como a veces irle a hablar a alguien del Evangelio o ir con alguien a hablarle y confrontarle en amor de su desobediencia o pecado, en fin, muchas cosas, ¿no? O obedecer los mandamientos de Dios delante de un grupo que está totalmente en contra de los principios y los cánones de la Escritura. También tenemos el ejemplo de Abraham, que fue llevado a mentir y a exponer a Sara por temor a los reyes de que pudieran matarlo para poder quedarse con su esposa. Sin embargo, ahí en Mateo 10:28 Jesús dijo, no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar al alma. Y así vemos cómo el temor al hombre hace estragos grandísimos en nuestra vida. Ahora, lo contrario al temor al hombre es el temor a Dios. Ese es el temor correcto, es a donde tenemos que llevar nuestro temor. Y a través de esta clase vamos a ir viendo cómo Dios nos lleva a trasladar del temor al hombre, llevarlo al temor a Dios. Pero por lo pronto, digamos que lo contrario al temor a Dios es la tendencia a sobreestimar y a atesorar la valoración de otros y menospreciar la valoración de Dios. Así de fuerte está esto. ¿Cuál es la valoración que nos da Dios? Pues mira, si vamos a primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, ¿cuál es el valor, ¿no? ¿Cuál es la valía que Dios me da? Dice, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. Ese es el valor, la valía que recibimos de Dios. Esa es la posición que Dios nos da. La valía, finalmente, si entendemos qué es valía, tiene que ver con el costo del objeto. Y nuestro rescate, el costo de nuestro rescate tuvo un gran precio, amigos. Todos los que hemos sido reconciliados con Dios entendemos el gran precio que Cristo pagó con su vida misma, sufrir el juicio y castigo que yo merecía para yo ser rescatada y poder ser adoptada como hijo, para poder tener esta posición. Así de valiosa soy, que mismo Dios se pone en mi lugar y sufre ese castigo y sufre la muerte que yo debería de sufrir. ¿Alguien más te ha ofrecido algo así? ¿Hay algo en esta tierra que te haya ofrecido esto? Y aparte, ser adoptada como hija, ¿no? Entonces, la valía tiene que ver con el costo del objeto. Y el costo que se pagó por mi rescate fue muy alto. Tuvo un gran precio. ¿Y saben qué? Además, la valía es determinada por quien fabrica, ¿no? Al objeto o a la persona. Y todos sabemos y el Salmo 139, pero vamos a escucharlo y permitir que realmente penetre en nuestro corazón. La valía la determina quien hace el objeto, ¿no? Y en este caso, ¿quién nos hizo? Dice, Señor, vamos al versículo 13 al 16, dice, tú, Señor, diste forma a mis entrañas. ¿Quién me hizo? ¿Quién me fabricó? El Señor. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto
me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras los anotaste y no faltó uno solo de ellos. ¿Quién me da la valía? ¿Quién determina mi valor? El que me fabricó, el que me hizo. Y con esto entendemos un concepto muy importante. Miren, la valía no se gana, se recibe, y la recibo del que lo hace. Si yo soy un escultor, yo hago una escultura, yo le pongo el precio, ¿no? El creador de esa obra de arte es el que dice cuánto vale. No los que llegan y dicen, no, pues yo te doy 2 pesos. No, perdón. O sea, esto yo lo hice y yo pongo cuál es su costo, cuánto vale. Y así es. ¿Quién piensas? Entonces, aquí el punto es quién piensas que te da valor, ¿no? O qué piensas que te da valor o valía. Tú, la inteligencia, la belleza, o las relaciones que tienes, o la posición social que tienes, o la posición que tienes dentro de una familia, o la posición dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Una posición espiritual, o te da valía tu posición laboral, o incluso tu raza, o las redes sociales, el número de likes. ¿Qué piensas tú actualmente que te da tu valor, ¿no? ¿En qué está determinado tu valor? ¿Dónde lo buscas? ¿Y quién te lo da? ¿Dónde lo buscas? ¿Qué piensas que lo da? Porque eso va a determinar quién te lo dé. Finalmente, valor tiene que ver, es una cualidad por la que una persona, cosa, es apreciada o bien considerada. Fíjate, entonces, el valor es una cualidad por la cual una persona o cosa es apreciada o bien considerada. Y saben que si yo baso mi valor en cuanto a lo que el hombre, los que me rodean dicen, pues estoy en una cuerda floja porque es muy relativo para cada persona, ¿no? Lo que considera que algo sea apreciado, ¿no? O que tenga buenas cualidades. Así que si dependemos de lo que digan los demás o darles gusto, pues estamos en una situación muy incómoda, muy fluctuante y muy angustiada, y con mucha angustia. Realmente no es el lugar, no es el lugar. Dios ya nos ha dado una posición, es el único que realmente puede decir cuál es nuestra valía, cuál es nuestro valor. Entonces, escapemos de esta trampa, de este lazo, de poner en los demás la función de darnos esa valía, ese valor. Y todo es una necesidad profunda, no se trata de renunciar a esto. Todos tenemos esta necesidad de sentirnos valiosos y se sacia a través de la obra de Cristo y de nuestro Padre Celestial. Hablaremos sobre el temor básicamente que tenemos a no ser aceptados, ¿no? Cuando relacionamos el temor al hombre, tiene que ver con este temor a no ser aceptado, es decir, que seamos rechazados. El temor que nos invade es el de no ser vistos como valiosos y entonces buscamos hacer algo o ser algo que creemos que los términos de este mundo nos da valía y nos hace aceptos. Y esto es una trampa. Esto es una trampa y nadie se salva. Ya dijimos, aún Pedro estuvo en esa trampa, Moisés, Abraham, Saúl y muchos personajes, muchas personas dentro de la historia bíblica los vemos atrapados y nosotros no estamos exentos de eso. Solo encontramos lo contrario a rechazo, o sea, aceptación incondicional en Cristo y en la obra de Cristo. Miren lo que pasa, lo que dice aquí Efesios 1. ¿Quieres realmente lo contrario a rechazo? ¿Quieres ser libre de esa trampa de buscar no ser rechazada, de sentirte totalmente aceptada? Pues dice que en Efesios 1, versículo 6 dice, nos hizo aceptos en el amado. Aceptados quiere decir aprobados, dados por buenos. Mira, muchas veces, pues
Los padres deberíamos de dar esa aceptación total, pero la verdad es que nuestra condición caída no lo logra hacer de manera plena. De hecho, creo que nos quedamos muy cortos, ¿no? Y a la vez nosotros no recibimos ese mensaje de aceptación incondicional. La tenemos que buscar en nuestro Padre Celestial. No hay otro lugar realmente que nos pueda dar esa palomita de dado por bueno, de aceptado, más que en esta adopción que recibimos de nuestra Padre. Y yo tengo que decidir tomarlo como verdadero y real. No puedo ir a que el hombre me lo dé, porque a veces incluso me lo dan y luego me lo quitan. Todo depende. Y entonces mi corazón está en un vaivén con ese que me lo dan, me lo quitan, o yo buscando mantenerlo. Eso está muy cansado. Nosotros somos llamados al descanso, a reposo, a confianza, ¿no? Miren, Él solamente nos da esta valía inamovible. Fíjense cuál es la valía, cómo, de qué tamaño, de qué grado es la valía que el Señor nos da. Ahí en Isaías 43:4 dice, ante mis ojos tú eres grandemente estimado y digno de honra. Honra se refiere también a algo de mucho peso. Para mí, tu vida, tu persona, yo que te tejí en el vientre de tu madre, tú que eres hecho imagen y semejanza mía, o sea, semejanza de Dios somos hechos, aunque pues caídos, pero seguimos siendo creación suya. Dice, ante mis ojos, ante los ojos de Dios, tú eres grandemente estimado y digno de honra. Yo te amo y por ti y por tu vida daré hombres y naciones. ¿Qué te parece lo que dice el Señor? Y bueno, vamos a leer el contexto en que dice esto. Fíjense, dice, así dice el Señor, quien te creó y te formó. El que dice lo que vales, el que le pone costo a tu vida, el que da tu valía. Dice, no temas, Jacob, porque yo te redimí. Yo te di tu nombre, Israel, y tú me perteneces. O sea, era Jacob y yo te hice un nuevo hombre. Ahora eres Israel. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios, yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Ya he pagado por tu rescate a Egipto, Etiopía y Seba. Ante mis ojos yo pago este rescate, ¿no? Y para nosotros pues es a través de Cristo. Pago este rescate porque ante mis ojos tú eres grandemente estimado y digno de honra. Yo te amo y por ti y por tu vida daré hombres y naciones. Por ti y por tu vida di a mi Hijo Jesucristo. No temas, que yo estoy contigo. De oriente traeré a tus descendientes y del occidente volveré a juntarte. Entonces aquí está, no temas a la opinión del hombre ni a ninguna otra cosa, ¿no? Pero la inclinación del corazón y todas estas verdades las conocemos. Muchos de nosotros las hemos leído, las hemos estudiado, incluso hasta las hemos enseñado, pero la inclinación de nuestro corazón es encontrar nuestra fuente de valor en la opinión de otros. Y ahí tenemos a Pedro, ¿no? En este capítulo con Pablo y con Bernabé, pues dejando de comer con los gentiles delante de los nuevos creyentes que venían de Israel. Entonces, esta es la realidad de la inclinación de mi corazón, ¿no? Nos hace vivir, o sea, este temor al hombre nos hace vivir, o sea, quiere decir que impacta en nuestros comportamientos, decisiones y emociones, como si nuestro valor como seres humanos dependiera de la forma en que otros reaccionan hacia nosotros, ¿no? Dándonos palomita o poniéndonos tache. Nuestros amigos y enemigos deciden quiénes somos, olvidando qué dice y qué nos hace Dios ser, ¿no? Verme como Dios me ve, ese es el llamado, esa es la invitación y esa es la tarea, ¿no? Y nosotros aquí en Semillas de Esperanza pues ya llevamos este taller y te recomiendo, si no lo has llevado, pues aquí en la página encuentras todo el material, y en la librería para hacer un discipulado con esto pues es la mejor medicina para tu temor al hombre.
saber quién eres y lo que Dios te hace ser en Él. Quién eres para Dios y lo que Dios te hace ser, ¿no? Lo opuesto a temer a la opinión de otros es ser una persona con carácter, nos decía Tranchini. Ahora, ¿qué es tener carácter? Pues bueno, es tener la capacidad de hacer lo que deseo, libre de que me afecte la opinión ya sea positiva o negativa del que me observa. Y la pregunta para nosotros sería, ¿yo disfruto de esta libertad? ¿Tengo esta libertad en mi manera de pensar y de accionar? Porque muchas veces hasta mi manera de pensar la ando amoldando, ¿no? A lo que dice el grupo, ¿no? No tengo, aunque yo conozco la verdad, a veces amoldo mi manera de pensar y por tanto de actuar por un grupo donde yo me encuentro. Soy libre de esa necesidad de ser aprobada, vista como valiosa. La opinión correcta o incorrecta de los demás no debe determinar ni mi valor ni mi nivel de gozo, porque mi nivel de gozo interno, la verdad que va muy de la mano con esto, ¿no? Me siento muy feliz si alguien me aplaude o me da un like y me siento muy triste si alguien hizo algo que me sentí rechazada y nadie somos libres de esto. Tengo esa libertad para poder confrontar y tratar ciertos temas, poner límites con personas que a veces transgreden esos límites hacia mí, o ese temor al hombre a que me saquen del círculo, a ser reprobada, a ser rechazada, me detiene. Miren, para practicar la disciplina del evangelismo, que fue una de las disciplinas, yo creo que más importantes, que coronan todas las demás, ¿no? Queremos toda esa conexión con Dios finalmente para llevar a cabo la gran comisión. Necesitamos pedir y orar como el valiente Pablo lo hizo en Efesios 6. Y digo el valiente Pablo porque de verdad que fue valiente en muchos sentidos, ¿no? No temió ser azotado, encarcelado, enfrentar naufragios, en fin, tantas cosas. Pero fíjense, ¿para qué él pidió apoyo en oración? ¿Cuál era su temor? Aquí en el versículo 19 dice, oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo de hacerlo. ¿Y qué tal? ¿Cómo tú te sientes en esa área? ¿Tú has dejado de proclamar estas buenas noticias por el temor al hombre, de que pensarán, de que te saquen del círculo? Estás privando, pues uno no priva a la persona de la salvación, porque conmigo, sin mí o a pesar de mí, Dios a los que ya eligió, a los que predestinó, como dice Efesios, a los que están anotados en el libro de la vida, los va a rescatar, afortunadamente. Pero yo me pierdo de participar de esa invitación que Dios me hace, de unirme a lo que Él está haciendo en el mundo y a través del mundo, extendiendo su reino y rescatando vidas. Entonces aquí tienes una buena petición de oración, ¿no? Que Dios nos quite este temor de proclamar con valentía el Evangelio. Puedes ver, hablaba Tranchini de una película y una frase y una pregunta que aplica muy bien a este estudio, ¿no? Puedes ver que el deseo por agradar a otros es aún más fuerte que el deseo por preservar la propia vida. Y miren, nosotros hemos recibido vida, estábamos muertos y fuimos trasladados de muerte a vida, y a una vida que ha sido enriquecida con toda bendición espiritual, y hemos estado viendo a lo largo de este año una vida pues con mucha riqueza, con gozo, en fin, donde podemos ir agarrados de la mano de nuestro Dios, de nuestro pastor, y disfrutar este tiempo y ser útiles y con propósito en este tiempo. Pero yo he estado por agradar a otros, he sido limitada de disfrutar de esa vida plena y abundante, llena de propósito, donde disfruto de gracia, misericordia, del poder del Espíritu. Miren, todos queremos quedar bien y hemos estado en esa postura, a veces aunque nos cueste la vida, ¿no? A veces
el frenar esta vida plena y abundante por querer agradar a los demás, ahí estamos desobedeciendo o no haciendo las cosas que Dios nos pide. Nosotros que sabemos que la Escritura dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? ¿Y cuántas veces dejamos aún de hacer por temor a los demás? Estoy atrapada, he caído en esta trampa que me lleva a perder, a desobedecer, a limitar mi libertad. Miren, no sé si recuérdenme ahora que formaba el estudio y meditaba en esta semana del temor a Dios, me traía a memoria a Dios con lo que comenzó Tranchini. ¿Te acuerdas de esta señora que había decidido no dar diezmo porque su economía no era el momento, pero que llegó a la iglesia y se vio presionada a darlo? Se sintió esa presión por temor al hombre y deseo de agradar, cuando su líder es el que pasa por una ofrenda extraordinaria, y cuando ella ya había decidido en paz delante de Dios que ese domingo no daría ofrenda, termina dando ofrenda porque tiene temor al rechazo, tiene temor a lo que diga su líder. ¿Recuerdas ese ejemplo? Y muchas veces estamos así atrapados. O ese joven que era parrandero y fiestero llega a Cristo y él cuando era parrandero, él recibía aprobación, aceptación, a través de ser ese galán que conquistaba a las chicas en las discotecas, bueno, que les llaman antros ahora, y llega a Cristo y ahora es movido a predicar el Evangelio, pero porque ahora encuentra su valía y su aprobación de parte de las personas en ser alguien que va y predica y gana gente para Cristo, pero su corazón está con la misma sed de antes y saciándola en el lugar incorrecto, no en Dios, sino en la aprobación de la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? ¿Estás en esa situación? Luego hay algo que me encantó. Tranchini tocó el pasaje de Juan 5:44. Si me acompañas ahí a Juan 5:44. Y ahí vemos, fue muy interesante, y lo que nos lleva a este pasaje es que ahí está hablando Jesús diciendo que hay un testimonio, y le está hablando a los fariseos, a estos maestros de la ley, y está hablando de que hay un testimonio muy claro de que Él es el Mesías. Miren ahí en Juan 5, dice Jesús en el versículo 32, el que da testimonio acerca de mí es otro, y yo sé que el testimonio que de mí da es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Está hablando aquí que Juan el Bautista había dado testimonio de que él era el Mesías. Luego en el versículo 36 dice, pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan, y son las obras que el Padre me dio para que las llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado, pues todos los milagros, todas las sanaciones, todas las obras milagrosas que él hacen eran otro factor que testificaban que él era el Mesías. Luego finalmente les dice en el 39, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí, diciendo, otro testimonio tienen ustedes. Dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Dice, ¿y cómo pueden ustedes creer si se honran los unos a los otros, pero no buscan la honra que viene del Dios único? Aquí lo que nos está hablando Jesús, y yo no sé si te puedes identificar, si este temor al hombre, este buscar la honra los unos de los otros, te priva de la fe que te lleva o a salvación o a santificación, a entrega. Puede ser que a lo mejor tú has escuchado de muchas maneras el testimonio certero que apunta que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que es el Mesías, que es el Salvador, que es la segunda persona de la Trinidad. Y sin embargo, el temor al hombre, a identificarte con Cristo, ha frenado, retiene, ¿no? Muchas veces la verdad y te priva de esa vida plena y abundante.
como es el caso aquí donde Jesús está hablando a los fariseos. Pero ya siendo hija de Dios, podemos ver muchos testimonios claros en la Escritura, en las obras que Él ha hecho, incluso en mi vida, en la de otros, y el temor al hombre me ha frenado de una entrega total, de ir a santificación, de una rendición total a Él. ¿Cómo te ves tú en eso? ¿Agradar a otros te ha llevado a destrozar la fe? Aun aunque vemos evidencias tan claras, no me permiten ver a Cristo como lo que Él es, el Mesías, el Salvador, el Señor. El temor al hombre me impide ver a Jesús tal cual es, tenerlo como el Señor y rendirme ante Él, servirle. A lo mejor soy de la secreta, ¿no? Por temor al hombre, no sé cómo te ves en esto. Y bueno, ya por último, pues tendríamos que decirle, predicarle a nuestro corazón esto que dice Deuteronomio 6, 4 y 5. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tendríamos que decirle a nuestro corazón, escucha, oh Mayra, el Señor nuestro Dios, tu Dios, el Señor uno es, ¿no? Porque cuando yo pongo el temor al hombre, en vez del temor a Dios, yo estoy levantando un ídolo en mi corazón. No hay Dios fuera de Él, que sacie nuestra sed y necesidad más profunda de sentirnos amados, aceptados, aprobados. Dejemos de buscar afuera solo lo que en Él podemos encontrar, ¿no? Estamos sinceramente engañados. ¿Cuál es la solución? Pues el proceso inverso. Llegar a un punto donde el temor de Dios elimine el temor al hombre, ¿no? Este es un proceso. Si hemos estado viviendo guiados por el temor al hombre, pues hay un proceso. ¿Cuál es? El recuperar mi aprecio por todo lo que Él es, y eso es viéndolo a Él. Habíamos dicho, y una de las tesis importantes de todo este año es que el amor a Dios es una respuesta al ver su hermosura. Entonces yo tengo que exponerme a ver su hermosura, ya sea en la Escritura, en lo creado, en sus obras, todos sus testimonios, así como habla Jesús, ¿no? Sus testimonios de su creación, los testimonios de sus obras que hace en mi vida y en las de los demás, su testimonio escrito de quién es Él. Y entonces mi corazón irá trasladando este temor del hombre, llevándolo al temor a Dios, ¿no? Y dejemos de mendigar aprobación. De verdad me gustó esta frase que puso Tranchini, de buscar hacer o ser algo para sentirnos valiosos. Eso ya lo hizo Dios a través de Cristo. La valía no se gana, la valía se recibe. Comprometer mis decisiones y comportamientos por buscar ser aceptado no es el camino que tiene Dios preparado para sus hijos. Que podamos terminar este día diciendo como el apóstol Pablo en Gálatas 1:10 dice, ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿De quién estoy buscando el favor? ¿De quién creo que voy a recibir el favor que necesita mi vida? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Y esto define y clarifica lo que es ser un seguidor de Cristo. Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Y con esto cerramos hoy nuestro estudio. En esta semana ya empezamos a ver lo que es el orgullo y bueno, el tema está maravilloso y te esperamos la próxima semana, lunes 11 de la mañana, para reflexionar juntas y meditar juntas acerca de lo que es el orgullo. Muchas gracias amigos por haberse conectado. Un abrazo a todos y nos vemos próximo lunes, 11 en punto de la mañana.